Buenas y lluviosas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Vamos a comenzar con el tema que se saldó, aunque con mucha discusión mediante. Nos estamos refiriendo a la aprobación de la rendición de cuentas. ¿Qué pasó en el Parlamento? Mirá. El oficialismo pasó raya a la gestión frente amplista. Queremos recibir a beneficio de inventario. Nosotros no queremos hacernos cargo de lo que otros nos dejaron. La oposición apuntó a un doble discurso del oficialismo. Un discurso al exterior y otro es el discurso interno. Los partidos de la coalición de gobierno incorporaron al proyecto de rendición de cuentas un segundo artículo que declara que la aprobación de los balances no implica aval ni validación de la gestión económica del año 2019. Logra en dos artículos sintetizar lo que puede ser en apariencia una contradicción del Poder Ejecutivo cuando envía la propuesta de aprobación y al mismo tiempo una exposición de motivos e informe económico financiero crítico. No corresponde actuar y tomamos nota. Esta oposición toma nota. Esto es lo famoso de fomentar la grieta. Al exterior decimos que es un orgullo el sistema político, pero aquí adentro hacemos esto. El balance presupuestal del año 2019 tuvo un resultado deficitario. En el informe, el gobierno destacó que la pasada administración dejó una economía en recesión, con aumento de desempleo y de la pobreza, déficit fiscal alto e inflación por fuera del rango meta. Estas son las cifras de un fracaso. Yo espero que en estos 5 años podamos revertir ese fracaso. No solo carga las tintas en el déficit fiscal sin considerar la evolución, el nivel, la composición de la deuda, sino que lo hace en forma descontextualizada de las fortalezas construidas y de los avatares de la economía regional e internacional. El nivel al que se llega es inferior a todos los niveles previstos en todas las rendiciones de cuentas de la ley de presupuesto inicial. Muy bien, y le damos la bienvenida al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Bien, ¿es verdad eso de que hay una versión para el Parlamento, para los medios de comunicación aquí en nuestro país, sobre qué es lo que recibe el gobierno actual y otra para el exterior? No, para nada. Hubo una presentación del país en una presentación que hizo el Ministerio de Economía, sí, buscando captar inversores que compraran papeles públicos porque hay que volver a endeudarse y en sí, este momento el mercado de capitales en el mundo está muy restringido porque son demasiados los riesgos que hay en la economía mundial, poco los datos. Uruguay hizo una presentación. En esa presentación ponemos todo. Mírenla, o la mejor foto. Ponemos todo. Bueno, cuando uno tiene que vender el país, pone la mejor que tiene, pero no se esconden los datos que tenemos. El mundo lo sabe. Basta consultar una calificadora de riesgo, que a eso se dedican, para saber cuál es el déficit fiscal del Uruguay, cuál es el estado de riesgo del repago de la deuda, qué deuda tenemos, cómo es el PBI. Es decir, a ningún inversor se le va a escapar que Uruguay entró en recesión, tenemos la economía estancada en los últimos 2-3 trimestres, ahora con este último. A ninguno se le va a escapar que ha crecido el desempleo antes de que nos cayera la pandemia, y ha crecido bastante. Pero tampoco a nadie se le escapa que Uruguay es un país serio, que cumple sus compromisos. Bien. Tuvimos un gran debate ahora con UPM, cumplimos los compromisos, pagamos las deudas. En algún momento se discutió si había que pagarlas o no, siempre se pagaron. Esas cosas nos colocan bien y hay que hacerlas notar. Pero obviamente eso no evita que cuando nosotros tenemos que cumplir con el mandato constitucional de analizar las cuentas públicas del ejercicio que cerró, no miremos cómo nos entregan las cuentas públicas. Y las cuentas están con un deterioro muchísimo mayor que el que Mujica se lo entregó a Vázquez. Muchísimo mayor. Y ya Vázquez había dicho en el 2010 que no sabía que había tanto deterioro. ¿Se acuerdan? Tuvo que hacer un presupuesto por 2 años porque no tenía cómo enfrentar los compromisos, y ese presupuesto de 2 años, que empezó a regir el 1 de enero del 2016, en mayo del 2016, 5 meses después, tuvo que ser ajustado por un ajuste fiscal que tenía que recaudar el 1%, o sea, entre 550 millones de dólares. Ahí se le puso impuesto a muchísimas cosas,
porque la economía venía mal. Bueno, esta está mucho peor. Este año fue, el 18, fue el peor de los 15 en todas las variables que se puedan analizar. Entonces, ¿es justo o injusto deducir, y más a partir de lo que usted acaba de plantear, que la crítica a esta rendición de cuentas de la administración anterior es el paraguas para poder plantear después en la ley de presupuesto recortes y ajustes? Eso es un relato que intenta instalar el frente y que presupone que le estamos mintiendo a la gente. Ahora, en ningún caso se discutió ayer los datos que exhibimos, que además exhibió. Toda ley está precedida de una exposición de motivos. Aquí viene una exposición de motivos, que es un informe económico financiero, que además presencialmente fue presentado por el equipo económico en la Comisión de Hacienda. Y la verdad que nadie levanta esos datos que son objetivos, que no son ni siquiera nuestros, son los que vienen. O sea, ¿cómo pueden decir eso cuando tuvieron que endeudarse más de lo que la ley autorizaba? Y otra vez se volvió a violentar el tope de endeudamiento que manda la Constitución y que por ley se había fijado en 14.000 millones de UI para el año 2019. Llegamos a 16.000 millones de UI y no lo comunicaron al Parlamento. Lo tuvo que comunicar, porque es lo que dice la ley, lo tuvo que comunicar a Azucena Arbeleche en abril de este año. ¿Por qué no lo comunicaron? Y bueno, porque hubieran tenido que comunicarlo en el año electoral. ¿Por qué tuvieron que endeudarse más? Porque el déficit fue mayor y los déficits, como en todos lados, se pagan o con ahorro que no tenemos o con deuda. Entonces se contrae deuda. Eso es objetivo. Están las cartas, están los datos, no tenemos vuelta. Pero uno escuchaba, por ejemplo, a representantes de la oposición defender esta rendición de cuentas, haciendo especial hincapié en la distribución de los presupuestos. Y hacían referencia a cómo de alguna manera se habían comprometido y estaban a la altura y al tono de lo que habían sido las grandes directivas de los organismos internacionales, de dónde realmente habría que invertir y dónde no, ¿no? Y en ese sentido, eso lo discutieron más allá de la inversión en déficit. ¿En eso hubo consenso? Claro, pero lo que nosotros estamos aprobando son las cuentas públicas del año 2019. Un presupuesto es un presupuesto para 5 años. Sí. Y se hace para cada año. No es un espejo, no va a ser un espejo el 2021, del 2022, del 2023. Va a haber un presupuesto para cada año. Y metas en cada una de las áreas. En inversión, en fiscal, en crecimiento económico, en empleo, etc. Consumo. Lo que pasó en el 2019 es que se les ajustaron todas las cuentas. Primero, fueron los 5 peores años de los 15 del gobierno, pero el 2019 fue el peor de esos 5 y el peor de los 30. ¿Por qué? Porque proyectaban un déficit fiscal de 2,5. Póngale que eran 1.400 millones de dólares. Terminó en 2.800 millones de dólares en 5 puntos. Preveían un desempleo de 9, terminó, de 8 y pico, terminó en 10,5. Una inflación que se fue del rango meta. Es decir, todas las variables se desajuntaron. Y eso, ahora, el Frente Amplio dice, pero hemos invertido en las áreas sociales. Exacto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eso, a ver, no se trata de hemos gastado más en las áreas sociales. Hay que gastar bien, porque no hay peor efecto que repercute en las políticas sociales que quedar endeudado y tener que pagar la deuda. ¿Cuánto pagamos el año pasado de intereses? Recordemos que la deuda externa para el Frente Amplio antes de llegar al gobierno era inmoral, no había que pagarla. Hasta el propio Tabaré Vázquez había propuesto en el 2002 no pagar, no cumplir los compromisos. Está bien. ¿Cuánto pagamos el año pasado solo de intereses? 2.037 millones de dólares, solo. ¿Qué es eso? Bueno, es más de todo lo que recaudamos de IRPF y IAS. O sea, todo lo que la masa social paga de IRPF más todo lo que los jubilados pagan de IAS, recauda 1.970 millones de dólares. No alcanzó para pagar. ¿Qué tuve que hacer? Me tuve que volver a endeudar. O sea que voy a poder volver a pagar más intereses. Y los intereses se pagan como los sueldos. Uno no puede pasarse de la fecha porque entonces cae en incumplimientos. Cuando uno sostiene un modelo económico sobre la base de la deuda, el modelo no es sustentable. Entonces, no vale decir gasté más. Bien. Vale decir gasté bien, muestro los resultados de lo que gasté y además es sustentable porque hay un modelo fiscal que pueda sostener ese déficit. Y ese es un debate interesante que es de política económica. Bien, vamos al debate si le parece. A ver, Pepe.
Sí, primero que nada me parece que no podemos comenzar ninguna charla sobre estos temas sin hablar de los impactos de la pandemia a nivel mundial. Pero como sería muy largo y muy extenso, evito los ejemplos. Pero eso para atrás, ¿no? Sí, ahora para atrás. Mirando para atrás, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, y tenemos que mirar para adelante, porque desde el Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, está pidiendo a los gobiernos que aporten a través de la deuda que pueden tener con organismos de crédito dinero para levantar particularmente a las pequeñas y medianas pero empresas. eso es cuando hablemos de presupuesto. Ahora estamos hablando de rendición de cuentas. Es que para mí no existe otra cosa más que en estos momentos que el presupuesto. La rendición de cuentas me parece un hecho, obviamente, que hay que cumplirlo desde el punto de vista legislativo, pero la ley madre, y vengo insistiendo con esto desde hace tiempo, es el presupuesto. La foto que presenta la ministra de Economía es una foto de Instagram, es la foto más linda, pero también no está exenta de la realidad. Y creo que esto, la prueba, aunque no creo que sea tan lineal, la vamos a tener precisamente en el presupuesto. Si en el presupuesto hay recortes, entonces la oposición tendrá la razón. Si en el presupuesto no hay recortes, entonces, el oficialismo tendrá la razón. Si no hay recortes, el anterior oficialismo, ahora oposición, puede tener la razón. Insisto que esto no creo que sea lineal, pero me parece que es para tenerlo en cuenta. Está bueno hacer una aclaración. El presupuesto que vamos a discutir y aprobar empieza a regir el 1 de enero del 2021. Sí. Ahora no estamos manejando con el presupuesto del gobierno anterior, que lo hace hasta su último año y hay un espejo para el año siguiente. Por lo tanto, todas las medidas que se están tomando hoy se toman en función de esa realidad económica, con variaciones. O sea, el fondo COVID es una ley que recauda más o que recibe más recursos para destinar a enfrentar la pandemia. Las decisiones que va tomando el Poder Ejecutivo, las transferencias. Hoy estamos haciendo transferencias al BPS, que es absolutamente deficitario, para pagarle a 170.000 personas que están en seguro de desempleo, más las prestaciones que se pagan desde allí y desde otros lugares como el MIDES. Estos son desembolsos extraordinarios que hay que hacer hoy y a su vez, en la columna del ingreso, que estaba previsto, sin saber que nos iba a pasar esto, se nos cayó el ingreso, porque si hay cientos de miles de personas que no trabajan, hay mucho IRPF que no se cobra, hay mucho menos aportes al Banco de Previsión Social, hay menos recaudación de IVA porque hay menos consumo de IMESI, se vende menos al exterior, porque la verdad que el mundo también está en recesión, entonces ya no vendemos la misma cantidad de carne que vendíamos y se nos cayó el ingreso. Entonces ya tenemos en este preciso momento, sin haber llegado a nuestro presupuesto, una situación que nos va a dejar entre el punto de arranque, que es lo que estamos mirando con la rendición, y este año nos va a dejar situación complicada que tenemos que administrar, ¿no? Alfredo. Sí, yo la verdad que lo que me irrita fundamentalmente por parte de la gente, de nuestros representantes políticos, ¿no? De todo, estoy hablando del sistema político, es la lucha de relatos que se está haciendo hoy por hoy. Hoy importa más por la actual oposición marcar de todo lo que hicimos bien y que estos hablando del gobierno, quieren desmantelar, vienen por todo, van a decir, son poco menos que los 4 jinetes del apocalipsis que van a cortar, es decir, y yo creo que no es así. Y al mismo tiempo, el relato del gobierno hoy, que dice que todo un desastre, la herencia maldita, que la dicen 2x3, ¿no? ¿Se acuerdan que el Frente lo usó durante mucho tiempo? Ahora están usando ellos. La herencia maldita, el gobierno no hizo nada. Se contradice con que, lo que acaba de decir el propio senador, si tenés una decisión tan mala y los que compran bonos de Uruguay, que se vendieron 2.000 millones, si no me equivoco, hubo oferta por 4.000. O sea que idiotas no son los que compran. Saben que por algo compran de este país. O sea que me parece que los relatos que están haciendo de un lado y del otro le echo la culpa al otro, ¿tá? De lo que yo tengo o lo que voy a hacer. Porque se están curando en salud en cierta medida también. El gobierno está curando en salud. Nos dejaron tan mal que vamos a hacer tal cosa. Y los otros dicen, no están haciendo lo que pueden hacer porque miren todo lo bien que lo dejamos. Me parece que bajen un poco la pelota al piso, ¿tá? Ni tan, ni tan, ¿viste? Pero es más importante la lucha de relatos que la realidad realmente que está viviendo. La lucha de relatos. ¿Coincidís que por ahí pasa la cosa o no? No creo que sea una lucha de relatos. Estos últimos días se ha hablado de muchísimas cifras, porcentajes para aquí, para allá y demás. Hay una cosa que es clarísima. En el 2004 la deuda externa en Uruguay andaba en unos 10.000 y pocos millones de dólares. En el 2019 andamos en unos 59.000 y pico de millones de dólares. ¿Cuánto era el Producto Bruto Interno de un lado? Está bien, pero eso también se discute, pero la realidad es esa. ¿Pero hay que mirar un solo indicador para está hacer bien, un pero análisis justo? a ver, no. Pero es el relato.
No es el relato, es la realidad. En cualquier escuela del país se entiende que si vos debes 10 pesos y después debes 60, lógicamente estás más endeudado. Sí, pero si cobras 1.000 y cobras 50.000... No, pero está bien, pero se habla y se dice, no, porque dejamos un país fortalecido, es un país fuerte, que no tiene ningún inconveniente y demás. No podemos hablar del tema de la educación, ¿no? Con un 75% de los jóvenes que no terminan el liceo. De la seguridad ya acá hemos discutido largo y tendido cómo quedó. No, y vamos a hablar del próximo bloque, pero a lo que voy. Entonces, si se me dice, bueno, pero invertí mucho más entonces en temas sociales y entonces el país está como está y demás, bastaron 15 días de pandemia. 15 días de pandemia para que el país se parta en 4. Y es un dato de la realidad. 205.000 personas en el seguro de desempleo, tantas empresas por cerrar. ¿Solo entonces, Uruguay se partió en 4? No, pero Uruguay, teóricamente, era un país extremadamente fuerte. Decís los que compran bonos, que están errando. Los que compran bonos, Alfredo, compran bonos porque saben que el Uruguay paga los intereses a rajatabla. Nada más que eso. Porque si yo debo 60 millones o debo 120.000 millones o lo que sea, si sé que me pagan los intereses, porque el negocio del bonista no le importa que vos debas miles de millones de dólares, le importa que me pagues los intereses puntualmente. Pero un país que está tan mal no puede pagar. Pero los está pagando y siempre se ha destacado por pagarlos. Y por eso el bonista a nivel interno y externo invierte en bonos. Pero no quiere decir eso que el país esté bien. Un hecho de la realidad fue con la pandemia esta. Ya está. A ver, Ale. Sí, bueno, a mí me parece que el otro día cuando conversábamos con Jorge fue en la antesala de todo esto, ¿verdad? Sí, verdad. Acerca, incluso creo que yo mismo te pregunté qué ibas a hacer a propósito de esto, porque me parece que arriba de la mesa hay dos cosas. Creo que lo insinuaba bien Pepe cuando lo que estamos viviendo es lo que dirían los editores, el número 0 de un capítulo más importante que se viene, que es el presupuesto, ¿no es cierto? El prólogo. O el prólogo, número 0, en fin, como quieras. Y me parece que lejos de lo que dice Alfredo, a mí me parece que es saludable esto, porque esta es la historia de la humanidad. Sobre los mismos hechos se ven y hay siempre miradas distintas. Pero ocurre desde que existe el ser humano arriba de la Tierra, que protagoniza una cosa, hay un hecho y aparentemente decís, sobre este hecho no podría haber dos lecturas. Sin embargo, las hay. Y esa es la política, esa es justamente la convivencia. Hay datos que, sin embargo, son lo suficientemente objetivos como para que no haya discusión. ¿Qué duda cabe que hay un altísimo déficit fiscal? Ninguna, ¿no es cierto? Y qué duda cabe que eso forma parte de la columna del debe. Es una mala noticia para cualquiera, ¿verdad? Eso también es un hecho. ¿Qué duda cabe que la desocupación muestra números preocupantes? Y qué duda cabe que, en todo caso, agravados por la pandemia, ya venía una línea que hablaba de un gran problema del Uruguay en el último quinquenio. Eso también es cierto. También es cierto que el Uruguay exhibe algunas solideces que tienen que ver con su trazabilidad histórica y que algunas de ellas en particular fueron desarrolladas durante el gobierno de la izquierda. Pero para eso están los que no hacen naturalmente política en una u otra dirección. Ese es el rol de otros, los que tratan de observar esta situación y observar esta otra. A mí, de todas maneras, en el episodio que ocurrió ayer, Jorge, me pregunto, y por lo tanto te pregunto, ¿cuál hubiese sido el inconveniente, ya que esta rendición de cuentas, que a propósito no incide en nada, porque la rendición de cuentas es sobre un presupuesto que acaba de terminar, que termina este año, ¿no es cierto? ¿Cuál hubiera sido el inconveniente de, o bien, como indica la tradición, con seguramente estímulos o intenciones diversas, voten a favor, como ha pasado cada vez que hubo cambio de gobierno, o ¿cuál hubiera sido el inconveniente de levantar? Estamos en contra de la rendición de cuentas. ¿Por qué se le agregó, y esto sí luce como una verdadera novedad, ese artículo que en todo caso, más que objetivo, es claramente de valoración política? ¿Me lo podría responder después de la pausa? Sí, claro, con mucho gusto. Está bien clara la pregunta, sí. ¿Por qué hay que votar siempre una rendición de cuentas de la administración anterior? Ya venimos.